Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El conflicto diplomático entre Ecuador y México se reactiva en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cómo se encuentran las relaciones internacionales de nuestro país en medio de crisis que nos obliga a solicitar también la cooperación de otras naciones? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tenemos el gusto de que nos acompañe en este momento la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfield. Canciller, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenos días, querida Didi. Gracias por invitarme a este espacio. Feliz de poder compartir. Gracias a usted, canciller. Canciller, el embajador del Ecuador, José Lagasca, refutó las declaraciones de la canciller de México, Alicia Bárcena, en las que condenó al gobierno ecuatoriano por la irrupción de la embajada mexicana en Quito, ocurrido hace casi 6 meses. Las instituciones y las reglas que sostienen nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. No podemos olvidarlo ni normalizarlo. Eso fue lo que señaló Bárcena en su participación en la Asamblea General de la ONU desde la sede en Nueva York. Y a través del derecho a la réplica, pues el embajador de Lagasca detalló las razones que llevaron al gobierno ecuatoriano a irrumpir la embajada mexicana en abril pasado para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba en calidad de asilado. Los acontecimientos previos arrojan luz sobre las circunstancias excepcionales en las que las autoridades ecuatorianas se vieron obligadas a ingresar a esa misión diplomática para arrestar a un prófugo de la justicia, dijo el embajador ecuatoriano. Ahora, más allá de toda esta polémica que continúa, que no termina, canciller, ¿cuán lejos estamos de terminar este conflicto diplomático con México? Primero hay que dejar en claro algo. El derecho internacional, las convenciones se deben cumplir y respetar en su integridad. No puede escogerse un solo artículo que a un Estado le convenga para sancionar o arremeter contra un país. Y cuando digo se debe cumplir en su integridad, es porque todos los países tenemos igualdad de derechos frente a estas normas internacionales. México, vale recordar, incumplió una y otra vez la Convención de Viena, la Convención de Asilo Diplomático y otras normas internacionales. Incumpliendo todo esto, pretende que el Ecuador respete. El Ecuador respeta el derecho internacional y las normas, pero por causales excepcionales, se tuvo que llegar a ese punto para no caer en la impunidad. Los ecuatorianos exigen que el sistema de justicia funcione y nosotros, cumpliendo con lo que nos han demandado las diferentes funciones del Estado y las instituciones, hemos cumplido con lo que se tiene que hacer por parte del gobierno ecuatoriano liderado por el presidente Noboa. ¿Cuán lejos está de resolverse? Tan cuanto haya voluntad de las partes. El Ecuador, a partir del primer día, dijo: estamos listos para sentarnos en una mesa donde se ponga todo y se hable con claridad y la verdad, en justicia para ambas partes. Sin embargo, México ha puesto una condicionante, que es la devolución y la entrega de el ex vicepresidente, que está cumpliendo 2 condenas ejecutoriadas y está en este rato en prisión, porque así las autoridades lo han dispuesto. Autoridades que corresponden a funciones independientes del gobierno ecuatoriano. Ahora, ¿cómo ha afectado este conflicto a las relaciones de Ecuador con otros países de la región? Bueno, es importante primero empezar cómo ha afectado con México. El comercio sigue igual, de hecho se ha incrementado. Cualquier tipo de relación sigue igual. Existen los servicios consulares tanto para ecuatorianos en México y para mexicanos en el Ecuador. Lo que hay es un rompimiento de las relaciones diplomáticas y se está solventando esto en los tribunales de justicia internacional de La Haya. ¿Cuánto nos ha afectado con otros países? Hay países que en realidad nos condicionan o nos han sancionado o han roto relaciones. Entre eso, Venezuela,
que inmediatamente el presidente Maduro Maduro, porque nosotros no lo reconocemos como presidente, y mencionó que rompía relaciones con el Ecuador, relaciones que ya estaban rotas desde mucho tiempo antes. También Honduras no ha reconocido hasta ahora a nuestro embajador, y obviamente México. Son los 3 países que yo le puedo decir en la región han tenido una posición radical con el Ecuador. Y el presidente Noboa no fue invitado a la posesión de la nueva presidenta de México, ¿verdad? No fue invitado el presidente Noboa, como no fue invitada la presidenta Boluarte de Perú, y como no ha sido tampoco invitado el rey de España, y por lo tanto tampoco asistió el presidente de España. Ahora, ¿en qué se ha traducido? Hemos hablado de la región, hemos hablado de la situación económica entre ambos países, pero ¿qué hay con los ciudadanos ecuatorianos que están en México? ¿Qué pasa con aquellos que tienen incluso becas otorgadas por México? Todo sigue en pie, todo sigue regularmente, no hay una afectación más allá del rompimiento de las relaciones diplomáticas. Ahora, la última crisis de los incendios resultó en la necesidad que tenemos los ecuatorianos de buscar cooperación internacional. Incluso Perú nos ayudó, Colombia también estuvo presente con esa ayuda. ¿No fue esta la muestra de que un país sí debe cuidar esas relaciones y esos límites que se deben mantener con otros países? No lo digo solo por Ecuador, sino también por México. Bueno, el Ecuador ha mostrado a lo largo de estos 10 meses de gobierno del presidente Noboa que mantiene estrechas relaciones internacionales a nivel multilateral y bilateral con diferentes países. Es así que la cooperación ha llegado, esta vez que se pidió no solamente lo que usted ha mencionado, sino también de los países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, es decir, la comunidad en pleno se pronunció inmediatamente al llamado del Ecuador, pero no hemos llamado únicamente para resolver la coyuntura. Nosotros venimos haciendo un trabajo arduo y largo. Por eso tanta visita internacional para atraer la confianza y las inversiones al Ecuador, particularmente en el sector energético, dadas las condiciones que las nuevas leyes económicas urgentes, una de ellas la energética, que ahora quiere ser incluso mejorada o perfeccionada a nivel internacional. Y hay un apetito por invertir en el Ecuador, especialmente en el área energética. Estamos viendo las soluciones en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, y es así que Cancillería trabaja para estos temas también, atracción de inversiones. Justamente sobre los viajes que ha hecho el presidente Daniel Noboa, él ha viajado 13 veces en sus primeros 10 meses de gestión. 3 de esos desplazamientos fueron por motivos personales. El último viaje oficial fue a Estados Unidos y Canadá entre el 5 y el 11 de septiembre. En este tiempo, el mandatario suma 55 días de haber estado en el extranjero y ha llevado consigo 61 personas dentro de las comitivas oficiales. Sin embargo, al menos 6 viajes le han acompañado también 23 de sus funcionarios que no constaban en la Comisión de los Servicios Presidenciales. Pero ahora, ¿cuáles han sido las principales resoluciones, los resultados que vamos a poder palpar los ecuatorianos lo más pronto de estos viajes que ha hecho el presidente? Pongamos en perspectiva estos viajes, el entorno en el que está. Primero, es un mundo que está interconectado. Segundo, el Ecuador tenía un grave problema económico, sus finanzas estaban extremadamente mal y complicadas, no teníamos ningún crédito abierto ni ningún desembolso que estaba por realizarse al Ecuador. Segundo, desinversión total en el Ecuador, falta de inversión en el Ecuador, apenas menos de 400 millones invertidos durante el año 2023, es decir, ninguna. Y se había declarado un conflicto armado interno a causa de los grupos de delincuencia organizada transnacional, particularmente el narcotráfico y los negocios conexos que se desprenden de este, como es la minería ilegal, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. En este marco, todo lo que yo digo no lo puede solucionar únicamente el Ecuador hacia adentro. Tenemos que solucionarlo con el Ecuador en el mundo y desde el mundo hacia acá, particularmente en el tema de seguridad. El declarar un conflicto armado interno no es materia menor. Se requirió visitar varios países, buscar su apoyo, buscar los multilaterales. El haber tenido este impasse con México no es un tema menor, se requiere de apoyo internacional y de ahí la gestión. El buscar nueva inversión,
Que vaya el primer mandatario es totalmente diferente a que vaya la canciller o un ministro de Estado a buscar inversión y atraer y brindar la confianza y decir lo que estamos haciendo. Es decir, se requiere la presencia del primer mandatario para devolver la confianza del país a nivel internacional. Muchas de las cosas que hemos ido a hacer en el exterior ya suceden, otras tantas todavía no suceden y otras tantas estarán por suceder. Pero usted dice, obviamente el presidente tiene que estar ahí para ganarse la confianza de los inversores, de los otros gobiernos, para invertir en este país, pero sí se ha logrado, porque si vemos que el presidente plantea todo lo que se ha hecho dentro del país, también por otro lado vemos que los medios internacionales más se preocupan de la crisis de seguridad o se preocupan más incluso del tema de los apagones, por ejemplo, en los últimos Claro, días. usted lo ha dicho, los medios internacionales. Lo que no hemos tenido en las visitas con el presidente Noboa a nivel internacional son mayor cantidad de entrevistas en medios. No nos hemos reunido con medios, nos hemos procurado reunir con inversionistas. Mire usted cómo está el desempeño de los bonos de deuda soberana del Ecuador en el exterior. El bono más apetecido por fuera, el de mejor performance en el exterior a nivel internacional. Esos son los resultados. Se crea confianza, se crea demanda, los bonos suben de precio y al país le va mucho mejor. Los cierres inmediatamente con la banca multilateral para el Ecuador, para que pueda solventar su crisis económica. Eso es por las reiteradas visitas y presencia del presidente también con estos organismos a nivel internacional. El apoyo que hemos tenido de diferentes estados para la crisis. Italia, un gran cooperante del Ecuador. Mucho tuvo que ver también la visita del presidente a Italia con todas las máximas autoridades, la confianza, la relación. Es diferente cuando las personas se conocen a que cuando solamente hay la diplomacia como canal de comunicación. Hablemos ahora, antes de que se nos termine el poco tiempo que tenemos, canciller, sobre el problema con la vicepresidenta Verónica Abad. Entiendo que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió acumular las 2 denuncias que por supuesta violencia política ha presentado la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa y otros funcionarios de gobierno. La más reciente fue el 20 de septiembre, ingresó esa denuncia. Además de Noboa también se incluye a usted, canciller Gabriela Sommerfield, al exministro Esteban Torres y a la asesora presidencial Diana Jacome. ¿Cuál es la situación actual de Verónica Abad respecto a su cargo y ahora que se encuentra en Turquía? Es muy claro lo que acontece. La Constitución le faculta al presidente para que extienda las funciones que él considera a la vicepresidenta. Esto es constitucionalmente lo que el presidente puede hacer. A través de 2 decretos, el presidente le entrega las funciones de embajadora del Ecuador en Israel. A lo largo de estos meses, la señora vicepresidenta empieza a enviar algunos informes donde menciona que está en nuestra responsabilidad la vida de ella, de los funcionarios de la Embajada del Ecuador en Israel y de los ecuatorianos en Israel, y que no estamos haciendo nada por protegerlos. Esto no puede ser nada más lejos de la verdad. De hecho, además, cita que hay una inminente invasión hacia Tel Aviv y que sus vidas están en peligro. Cuando a usted le responsabilizan de vidas, lo único que uno tiene que hacer es el análisis real de la situación. Nosotros, con respecto a los funcionarios de la Embajada en Israel, hicimos una llamada junto con el vicecanciller y preguntamos cuál era su situación. Nos dijeron que el 7 de octubre hubo más riesgo, pero que ellos se sienten bien y que no quieren ser trasladados a ningún lado y se quieren quedar ahí. Me lo pusieron por escrito. Para los ecuatorianos que residen en Israel, que los visité recientemente, hace menos de un mes en Tel Aviv, una comunidad pequeña de unos 900 ecuatorianos, ellos se sienten seguros y tienen una vida muy activa y se desarrollan económicamente allá. Pero sin embargo se les pidió que sigan las directrices que dicta el gobierno de Israel para todos los extranjeros que residen en ese territorio. En el caso de la vicepresidenta, como había varias declaraciones en medios y ella decía que su vida está en riesgo y somos responsables de ello, el señor presidente decidió enviarle a un país
que sea amigo del Ecuador, que tenga el mismo uso horario, para que pueda seguir cumpliendo sus funciones de embajadora del Ecuador en Israel, despachando desde Turquía, país que la acogió, le entrega la seguridad, pero no deja de ser embajadora del Ecuador ante Israel. Despachando desde Turquía, ya no despachando desde la sede diplomática del Ecuador en Israel, a pedido de ella. ¿Por qué a pedido de la señora vicepresidenta? Porque así lo expresó en varias cartas y en varias entrevistas, que temía por su vida, que la situación es difícil, que necesitan acuerdos de protección con terceros países. Se exigía que firmemos con Chipre un acuerdo. El Ecuador lo analizó jurídicamente, se lo firmó, se envió a Chipre. Chipre hasta el día de hoy no ha firmado, y por más que me exijan, no puedo exigirle a Chipre que firme un acuerdo que todavía no está dispuesto a firmar. Ahora, Abad denunció que se le ha abierto un sumario administrativo por incumplimiento de cargo por el día de su llegada a Turquía. Sin embargo, ya ha señalado que ella no es empleada de la canciller, eso fue lo que dijo, ¿no? Sin embargo, ella ¿está o no está cumpliendo sus funciones para las que fueron asignadas? Debería estar cumpliendo las funciones, y eso lo dirán los reportes que envié el día que envié desde su llegada a Turquía. Todavía no me ha llegado ese informe. Y en efecto, ella tiene razón, ella no es empleada mía, no es empleada mía. Ella es una servidora pública de elección popular, y tiene la obligación de servir al país. Ahora, ¿ven como un peligro que Verónica Abad asuma la vicepresidencia? Porque eso es lo que ha dicho ella en varias ocasiones, que lo que quieren es que cuando el presidente se vaya a hacer campaña, ella no asuma la presidencia. No quisiera responder esa pregunta porque no tengo suficiente insumo como para responderle. Sí le quiero hacer un comentario. Me llama la atención en que 10 meses de gobierno, 10 meses que se ha pasado hablando sobre el momento que asuma la presidencia. Si ese era el caso, hubiera sido bueno que se lance como candidata presidencial y no candidata a la vicepresidencia, porque han sido 10 meses que ha pasado hablando de ese tema. ¿Por qué? Pero tienen que tomar una decisión, canciller. El presidente acaba de inscribir su campaña y su candidatura recién el día viernes o el sábado. Lo acaba de hacer, recién acaba de decidir. Sin embargo, 10 meses que le ha dedicado tanto tiempo a este tema, cuando tiene la obligación, por ser servidora pública de elección popular, de servir a los ecuatorianos en temas inherentes a sus funciones encomendadas, facultadas a través de la Constitución al señor presidente. Pero, canciller, lo cierto es que desde varios sectores, el mismo exministro Esteban Torres, Diana Jácome, han planteado claramente que no quieren que ella llegue a la presidencia cuando el presidente no esté en el cargo, que sería fatal, lo han dicho con sus propias palabras. Entonces, y por su lado, Abad afirma que han intentado todo por parte del gobierno para destituirla y sacarla del cargo. ¿Cuál es el argumento para que ella no asuma ese cargo? Yo le puedo decir que yo a ella no he tenido ningún tipo de acción contra ella para sacarla de su cargo. Al contrario, quien ha puesto 2 denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral para destituirme es la señora vicepresidenta a mi persona. De mi parte, lo único que he hecho es hacer cumplir los decretos que ha expedido el señor presidente y que tengo la obligación de ejecutarlos, porque así dice claramente el decreto que ejecuta la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y por otro lado, tengo la obligación de informar si estos no se pueden cumplir. Cuando uno no hace este tipo de tareas y usted está expresamente obligada a cumplir, a hacer cumplir o reportar en caso de que no lo pueda, simplemente estoy cumpliendo con mis funciones. De persecución, nada, ninguna, cero. No tengo ningún asunto personal, ningún otro tipo de relación que no sea las que me atan entre los decretos emitidos y las funciones que tiene que ejercer y cuidar que las formas se respeten, porque hay códigos y normas a nivel internacional en la diplomacia que se deben respetar para una buena relación entre los países y para el fortalecimiento de sus relaciones, sean comerciales o de cualquier tipo entre los países. Sin embargo, canciller, el gobierno ya tiene que tener pensado qué va a hacer
porque se le viene la campaña, ya como usted dijo, presentó el presidente oficialmente su candidatura. ¿Quién van a poner en el cargo de vicepresidente? El presidente, respetuoso de la Constitución, respetuoso de la Constitución y de todas las normas, simplemente hará lo que ellas dicten. Yo no le puedo decir porque no conozco nada diferente a aquello. Canciller, sí me gustaría su opinión sobre lo que hoy vivimos en la Asamblea Nacional, la ministra del Interior, Mónica Palencia, llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y pues una vez más se escucharon gritos, insultos y algo que nos avergüenza muchísimo a los ecuatorianos. ¿Qué opina usted? Sí, es una vergüenza que cada vez que hay temas difíciles en la Asamblea, el lenguaje y el estilo sea gritos e insultos y menosprecio hacia los funcionarios que estamos ejerciendo una tarea difícil en el actual momento y en la coyuntura ecuatoriana. La ministra Palencia cuenta con mi total respaldo. Es una ministra que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, velando por la seguridad del Ecuador, que no es fácil, y lo que estamos cosechando hoy, la inseguridad que el día de hoy se cosecha, fue sembrada y cultivada durante muchos años en el Ecuador. No podemos decir que es falta de la ministra Palencia cualquier asunto que, a percepción de los señores asambleístas o de ciertos partidos, esté bien o mal. Por otro lado, ella tiene mi total respaldo a la gestión. Cuenta con el apoyo también de países, de terceros países para la gestión que no es fácil, porque hablamos de crimen organizado transnacional, de presupuestos ilimitados que mueven el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas en el Ecuador, que están supremamente armados, grandes grupos de personas que están ligadas a grupos criminales en el continente americano, en diferentes países y en otros continentes. Aquí se está luchando en conjunto con otros países, la Unión Europea, Estados Unidos, con otros países amigos, a lo que sucede en el Ecuador, que no afecta únicamente al Ecuador, afecta a otros países y otros continentes. Así que ella tiene mi total apoyo. Que quisiéramos el día de hoy tener un país lleno de paz, de oportunidades, de sueños y esperanzas, como fue Ecuador hace 20 años. Claro que quisiéramos todos, pero dejaron llegar a este punto al Ecuador y llegó un presidente que dijo no más. Nos vamos a combatir esto que está sucediendo a los ecuatorianos. Acordémonos lo que pasaba en diciembre, mi querida Gisela. En diciembre, las vacunas eran a diestra y siniestra, cerraban negocios pequeños, grandes y medianos todos los días y la gente empezaba a buscar nuevas oportunidades. Si usted no pagaba su vacuna, estaba expuesta a que le maten, a que cierren su negocio o que le hagan daño. Secuestros por doquier aquí mismo en Quito, en la Ruta Viva, y todo era mucho peor de lo que está ahora. El día de hoy, es verdad, hay zonas donde todavía hay índices altos de delincuencia, de violencia. Hay zonas donde están mucho mejor. Preguntemos qué pasa en Esmeraldas. En Esmeraldas se redujo muchísimo el crimen. La gente ¿Se redujo el crimen o el crimen se ha migrado hacia otros sectores por la fuerza que ponen en ciertos sectores más conflictivos? Preguntemos a los esmeraldeños si sus negocios se han reactivado, si el turismo se ha reactivado allí, si existen todavía las muertes violentas en las cantidades que había. Y por supuesto de eso se trata, justamente lo que usted ha dicho. Han migrado y ahora están en ciertas zonas del país y ya no distribuidos por todo el país. Es una lucha que no se va a resolver en 10 meses, ni en 1 año, ni en 2 años. Es una lucha intensa que requiere de la comunidad internacional para sostenerla y que de la decisión política y de autoridades que estén dispuestos a jugarse la vida, como lo ha hecho la ministra Palencia, de mucha fortaleza. Yo le agradezco muchísimo, canciller, por habernos acompañado. Muchísimas gracias también. Nos acompañó Gabriela Sommerfield, canciller del Ecuador. Ya volvemos con